Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente a una nueva oportunidad para reflexionar en esta tarde acerca de las cosas del reino de Dios, aquellas cosas hermosas que nos ha enseñado. Y en esta oportunidad les invito a que compartamos un pasaje de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 2, los versículos 1 al 10. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 10. Y dice así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amado Dios, muchísimas gracias por estas palabras consoladoras para nosotros, por este lindo mensaje que tú tienes para nosotros, tus hijos. Muchísimas gracias por tu amor y tu fidelidad, Padre. Gracias, Señor, por consolarnos y por darnos estas grandes esperanzas. Amén. Una de las preguntas que se ha hecho el ser humano, por lo menos aquel que tiene conciencia que es pecador, es: ¿cómo voy al cielo? ¿Cómo soy salvo? Y muchas respuestas se han dado: haciendo buenas obras, yendo a lugares de peregrinación, rezando o orando a los santos. Bueno, muchas respuestas se daba a eso. El asunto es que ninguna de esas es la respuesta acertada. Y en esta tarde, a la luz de este pasaje, vamos a ver dos cosas importantes. La primera: nadie puede buscar a Dios por sí mismo. Y la segunda: no es por obras que somos salvos. Entonces recordemos los dos aspectos que vamos a tratar en nuestro devocional. Primero, nadie puede buscar a Dios por su propia cuenta. Y segundo, no es por obras la salvación. El versículo 1 del capítulo 2 dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Muertos nacemos todos los seres humanos. Y eso nos lleva a recordar las palabras de David, el salmista, en el Salmo 51:5, cuando dice: He aquí soy malo de nacimiento y pecador me concibió mi madre. Aquí nos dice que nacimos muertos en delitos y pecados, que venimos muertos. Y un muerto no hace nada por vivir. Todos conocemos lo que es la muerte. Hemos visto, no la hemos experimentado todavía, pero hemos visto que un muerto nada puede hacer. Y por eso el apóstol Pablo, para dejar claro, dice: nosotros estamos muertos en delitos y pecados porque realmente estamos muertos. Entonces un muerto no puede hacer nada por levantarse ni por volver a la vida. La gente dice hoy: busque del Señor, yo busco del Señor. No, las Sagradas Escrituras nos dejan claro que nadie, ningún ser humano busca a Dios. Desde el Génesis, no es el hombre el que busca a Dios, es Dios el que vino a buscarnos. Ese es un orgullo humano ahí que quiere meterse: yo busco a Dios. Nadie, solamente es que Dios nos busca. Por eso más adelante dice: pero Dios, que es rico en misericordia, el capítulo 4, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces es Él quien nos ha dado vida, el que un día ordenó en la iglesia que fuéramos bautizados para que el Espíritu Santo estuviera en nosotros y darnos vida mediante la palabra. ¿De quién es el bautismo? ¿De nosotros o de Dios? El bautismo es un don de Dios para nosotros. Si nosotros somos resucitados a través del bautismo mediante la palabra, es porque Cristo nos lleva por misericordia. Es Él que nos resucita mediante el bautismo y nos va formando en el camino de la vida en su palabra.
nos dio vida. Entonces, primer aspecto, no podemos buscar a Dios porque no se puede. El Señor Jesucristo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y nadie me podría decir Señor, Señor, si no le fuere dado del Espíritu Santo. Nosotros los seres humanos en la salvación somos totalmente ineptos. No podemos hacer absolutamente nada. Ni siquiera aceptar el mensaje si el Espíritu Santo no nos lleva allí. Nos dio vida, dice, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Nos resucitó, nos sacó de la muerte eterna a la vida mediante Cristo. O sea, nosotros estábamos muertos, por eso un muerto no sale de la tumba por sí mismo, sino lo saca otro. Lázaro no salió por sí mismo, fue que el Señor lo resucitó. Y aquí está comparando la vida espiritual en pecado sin Cristo con la muerte. Una persona que está en pecado, todos nacemos en pecado, no busca de Dios porque está muerto, su mente no le da para eso. Hasta que Cristo viene a su corazón y a su mente y lo resucita. Y luego dice, porque por gracia sois salvos, versículo 8, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dijimos que el primer aspecto que vamos a ver es que nadie busca a Dios, y el segundo es que no somos salvos por obras, es por gracia. Gracia quiere decir regalo, un regalo de Dios, un regalo que no merecemos. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gracia es que nosotros nunca merecemos la salvación, que es un don de Dios porque Él quiere por amor salvarnos. Es totalmente una decisión divina, una decisión del Padre salvarnos, darnos la salvación. Y Él la da a quien Él quiere, porque Él es soberano. Él le decía a sus discípulos, y de paso nos dejó dicho a nosotros, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Los que están en el camino del Señor es porque el Señor les ha llamado. Todos los que estamos en los caminos de Dios, los que hemos creído que Jesús es nuestro Salvador, confiamos en Él y creemos en Él y lo confesamos, es porque Él nos ha enseñado y nos ha llevado a que nuestro corazón crea mediante el poder del Espíritu Santo, a la luz de las Escrituras. Pero también esta invitación es para todos los que nos escuchan, para que ellos también tengan el privilegio de ser resucitados en Cristo, para ser sentados en los lugares celestiales con Él. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras. Ninguna obra humana puede ganar la salvación. La salvación no es por mérito humano, es por gracia de Dios. Me acuerdo siempre de un gran escritor cristiano, John Stott, que dijo, el ser humano, el hombre, lo único que aporta para su salvación es su pecado. No podemos aportar nada. No podemos hacer nada, en absoluto, en absoluto. La salvación es un don de Dios. Lo que debemos es orar para que ese don llegue a nuestras vidas. Los que la tenemos, darle gracias a Dios, y los que no, orar por los que no la tienen. Por eso, amable oyente, si en su corazón no está la salvación todavía, si tú no estás en ese camino, le invito a que le dé una oración a Dios y en nombre de Jesucristo le diga y le pida que le dé ese don, el don de la gracia, el don de la salvación, para que sea salvo. Porque no es por tus obras. Nadie puede hacer nada por convencer a Dios de que nos salve. Lo que el ser humano puede hacer es absolutamente nada. Solo recibir el don, el regalo de Dios que por gracia le es dado. Y aún así, para recibirlo necesita de esa gracia y del poder de Dios, porque tampoco lo puede recibir. Y luego dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ojo que no está diciendo que las buenas obras son las que salvan. Después de decir que la salvación es por gracia, mediante la fe en Jesucristo, y no por obras para que nadie se gloríe, dice, porque ya el que es creyente, entonces Dios le prepara para que hagas buenas obras, no para ser salvo. Hacer buenas obras es amar al prójimo, porque si hay algo que el cristiano debe hacer, que es el testimonio más fiel de que es un verdadero cristiano, es que ame a su prójimo. Persona que dice que es cristiano y no ama al prójimo, no es cristiano, no ha entendido y no es cristiano. Puede llevar todos los días en los templos orando, cantando, meditando, pero si no ama a su prójimo no está en nada, es solamente un religioso. El amor a Dios solo es visible cuando se ama al prójimo, porque el Señor dijo que nadie puede decir que ama a Dios y aborrece a su prójimo. Si eso hace, es un mentiroso. Entonces, dos cositas importantísimas para la fe. Primero, no podemos ir a Dios, no buscamos a Dios, Dios nos busca. Y segundo, no es por obras la salvación, es por pura gracia de Dios. ¿Qué debe hacer la iglesia? Orar para que esa gracia llegue a los que no han llegado.
para que Dios, así como tuvo misericordia de nosotros, tenga misericordia de otros y les salve. Les invito a que tengamos una palabra de oración y oremos. Le demos gracias a Dios porque nos ha salvado, nos ha buscado, nos ha venido a buscar, y oremos por los que todavía están fuera de los caminos del Señor. Amado Dios, te damos gracias porque nos has puesto en tu camino, porque un día viniste a nosotros a través de la predicación de tu palabra y por el medio del Espíritu Santo nos abriste el corazón, nos diste entendimiento para poder creer que tú eres nuestro Salvador. Te lo agradecemos, Padre, porque fue pura soberanía, pura gracia tuya, no mérito nuestro. Y así oramos por aquellos para quienes la salvación todavía no está en su corazón, para quienes no han creído de que Jesús es el Señor y Salvador de todos y no le han confesado. Oramos porque les perdone sus pecados y porque así como nosotros tuvo misericordia con nosotros, tenga misericordia de ellos. Les ayudes, toque su corazón y traigas la fe hasta ellos, para que así sean salvos por medio de la fe y tenga paz con Dios. Dios, oramos por todos los que nos oyen, que tú les bendigas con aquellas grandes bendiciones de los lugares celestiales en Cristo, Dios. Encomendamos nuestras vidas en tus manos en esta noche y pedimos que tú nos guíes. Por Cristo Jesús. Amén.